la ciencia occidental, necrófila y pirata. El colonialismo, el capitalismo, la modernidad y el eurocentrismo crearon desde 1492, cuando empezaron a invadir el planeta, tratando sistemáticamente de destruir a las civilizaciones madre y sus conocimientos milenarios para imponer a sangre y fuego el dogma colonizador de que todo lo antiguo es primitivo y que la grandeza de la civilización y la ciencia inició en Europa. Esta acción depredadora que condena al olvido y al desprecio a la sabiduría perenne de las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, China, India, el Tahuantinsuyo y el Anáhuac a través de un epistemicidio global y crea, por otra parte, la distorsión de separar la sabiduría de la ciencia que ha llevado en los últimos 300 años a poner en peligro la vida en el sentido más amplio en el planeta. En efecto, el discurso eurocéntrico de la historia de la humanidad, es decir, la supuesta historia de Europa, establece que la ciencia en el planeta inició en el siglo XVII con Copérnico, Galileo y Descartes. En tiempos antiguos solo existió una raquítica protociencia. Este discurso asume que la cultura griega es la génesis de la cultura europea, pero es falso. Para el siglo V a.C., culturalmente no existía Europa. Con propiedad, la cultura griega pertenece al mundo antiguo de Medio Oriente. Fue el creador del mito de la cultura europea, Federico Hegel, el que usó a los griegos como supuesto origen de la cultura europea, que por cierto es la más nueva del mundo y ha sido una cultura pirata que se ha ido apropiando de la sabiduría de los pueblos del mundo y la presenta como invención suya. En las recientes investigaciones descolonizadas de la historia de la ciencia y del pensamiento, se sabe que los griegos tomaron los conocimientos de las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia cuando tenían siglos de haber pasado su esplendor, tanto en el terreno de la ciencia como en el terreno de la filosofía. También se sabe ahora que Nicolás Copérnico y Galileo Galilei se inspiraron en antiguos textos musulmanes. Debemos decir que, durante la llamada Edad Media, que va del siglo V al siglo XV, en Europa, el Vaticano se dedicó a perseguir a las personas de conocimiento y a destruir sus textos. Es decir, que la sabiduría que los romanos tomaron de los griegos se perdió durante esos 1000 años. Pero justamente esos 1000 años son los del esplendor del Islam, en el que se dedicaron a salvar la ancestral sabiduría y la recrearon. Por ejemplo, los clásicos griegos fueron salvados de la Europa primitiva y fanática, gracias a que fueron traducidos al árabe y del árabe en el Renacimiento a las lenguas europeas. El problema nace cuando en el Renacimiento los nuevos científicos europeos abrevaron en las fuentes ancestrales del conocimiento humano, no citando las fuentes y presentando el conocimiento como propio, aunque estas fuentes fueran tomadas de la cultura árabe o de las culturas de China e India, que los comerciantes como Marco Polo y el Vaticano
estaban llevando a Europa. Debe tenerse presente que la antigua biblioteca de Alejandría fue fundada en el siglo III a.C. por Ptolomeo, con el objetivo de salvar el milenario conocimiento del mundo antiguo. También debe de recordarse que fue el Vaticano el que ordenó su saqueo y quema de la biblioteca. Se supone que en la biblioteca se llegó a almacenar más de 900.000 manuscritos antiguos. En síntesis, el conocimiento y la sabiduría milenaria del continente euroasiático-africano, porque es una sola masa de tierra y no tres, la aportaron las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, China e India, y que la cultura europea, creada ideológicamente por Federico Hegel en el siglo XVIII, se apropió de estos conocimientos y creó un sincretismo científico, el cual separó a la sabiduría de la ciencia y ésta la enfocó solo en la explotación de la naturaleza y la creación de artefactos para la guerra. Educayotl, AC.